Señor, por la oportunidad que nos das de ver un nuevo amanecer, Señor, de un nuevo día, de una nueva oportunidad que nos das de hoy aprender tu palabra, Señor. Sé tú abriendo nuestros corazones y nuestras mentes para recibir lo que tú tienes hoy para nosotros, oh Dios. Padre, toma control de lo que va a salir de mi boca, Señor, que sea tu presencia, Señor, descendiendo en este lugar con poder, Padre. Yo me hago a un lado, Señor, y que seas tú hablando a sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, disculpen cualquier gallito. Estoy ronca de la celebración de ayer de los jóvenes. Y... perdón. Ya déjalo nomás. Bueno, la verdad, hoy voy a compartir un tema que fue de gran bendición para mi vida y que lo compartimos en los jóvenes durante todo un mes, que fueron las estaciones del año. En el mes de junio o julio, la verdad no recuerdo, vimos las estaciones del año durante un mes y empezamos hablando de verano. Y decíamos que así vienen todas las personas que conocen a Cristo por primera vez, empiezan con ese fuego por dentro, con esas ganas de servir, vienen a todos los cultos, son puntuales y están con ese sol playero por dentro de verano. Pero de repente llega el invierno y hablamos también de eso, cuando llegan los problemas, las pruebas, las tormentas. Y no contentos con eso, luego hablamos de otoño, cuando todo se seca, cuando las hojas de los árboles caen, cuando nuestros sueños se van al piso y aunque el árbol parece que está muerto, aún tiene vida. Y al final, gracias a Dios, me tocó compartir de primavera. Y primavera es cuando todo empieza a florecer, cuando todo florece. Y en internet dice lo mismo, dice que es la época en donde empieza a florecer todo lo devastado por el invierno. No sé si me pueden ayudar con el ventilador de aquí arriba. Estoy congelada. Y bueno, ese es el tema de hoy, en esta mañana. Hoy voy a hablarles de esa estación de primavera. Y en ese tiempo, cuando tuve que compartir con los jóvenes, en la Biblia hay millones de ejemplos de gente que ha pasado por un invierno, por una tormenta, por problemas, por pruebas, y que Dios cambió su estación y la convirtió en una hermosa primavera. Pero hoy quiero compartir con ustedes 2 o 3 ejemplos de la Biblia que al analizarlos con detalle a mí me impactaron, y quiero que vayan conmigo a Marcos 5:21. Marcos 5:21. ¿Lo tienen, hermanos? El título dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Solo el título. Hoy quiero hablarles de Jairo, pero si ustedes ven, el título dice: y la mujer que tocó el manto de Jesús. Normalmente cuando escuchamos prédicas, escuchamos o prédicas de Jairo o prédicas de la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero si se pueden dar cuenta, el milagro fue en conjunto, fue prácticamente al mismo tiempo. Así que, empezando por eso, vamos a leer desde el 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vamos al 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró en donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Hasta ahí. Bueno, hermanos, ya leímos la historia. Jairo era uno de los principales de la sinagoga y su hija estaba agonizando, dice la Biblia. Él estaba desesperado, esperando la venida de Jesús, cuando de repente llega Jesús y le dice: Jesús, mi hija está a punto de morir, por favor ven y pon tus manos sobre ella. Y Jesús le dice: ok, vamos. En el camino dice que viene una gran multitud que lo apretaban a Jesús. Imagínense la desesperación de Jairo por llegar rápido a su casa cuando de repente alguien toca a Jesús. Y ahí es donde entra la mujer del flujo. Alguien toca a Jesús y Jesús para. Él no sigue caminando, él para a buscar quién lo tocó. Y nos olvidamos que Jairo sigue esperando llegar a la casa porque su hija está muriendo. Y entre tanto que busca, no sabemos cuánto se demoró. Jairo tal vez estaba ya angustiado, desesperado, preocupado, diciendo: ¿por qué se demora tanto si mi hija está muriendo? Y de repente encuentra a quien lo tocó y le dice: hija, tu fe te ha sanado. Dice que mientras él aún hablaba con esta mujer, se acerca alguien de la casa de Jairo y le dice: Jairo, ya, tu hija murió. ¿Para qué molestas más al maestro? Se lo pregunta, o sea, ¿para qué? Ya no hay nada más que hacer. En ese momento, la esperanza y los sueños de Jairo murieron. En ese momento, todo para Jairo se fue al piso. Me imagino que él soñaba llevar a su hija al altar, verla graduada, ver a sus nietos, y de repente todo eso desapareció. Inmediatamente Jesús, al escuchar esto, le dice: no temas, cree solamente. ¿Por qué le dice no temas? ¿Por qué no le dice solamente tranquilo, cree, ten fe? Le dice: no temas. Porque cuando viene el problema, cuando viene la prueba, cuando viene la angustia, la tormenta, esas nubes negras, ¿qué es lo primero que tenemos? Miedo. Miedo. Y el miedo te paraliza. Yo me acordaba que con los jóvenes compartía un ejemplo que no recuerdo en qué libro lo leí, pero decía que el infierno estaba en quiebra y que el diablo había puesto en venta todas las armas que tenía en el infierno. Y vino un comprador y le dijo: ya, yo te compro todo. Entonces el diablo le dijo: no, pero yo me voy a quedar con una arma, te vendo todas y yo me quedo con una. Y le dice: ¿de qué te sirve si te vas a quedar solo con una? Y el diablo le dice: tranquilo, lo que pasa es que con esa arma que yo me quede, voy a poder lograr que cualquiera baje los brazos. Voy a poder lograr que cualquiera se rinda, que nunca más vuelva a levantarse y que no cumpla el propósito por el cual fue creado. Y esa arma era el miedo, el temor. A veces tal vez has sentido que Dios no está respondiendo tu oración o que Él no se interesa por tus necesidades. Jesús llega a la casa de Jairo y lo primero va donde la niña y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Talita cumi. En ese momento la fe de Jairo no era igual a la que tenía hace 10 minutos. Definitivamente la fe de Jairo aumentó demasiado al ver que Jesús no solo sanó a su hija agonizando, sino que le habían dicho que ya había muerto. Jairo entendió que la muerte para Cristo no es el fin. Y pasó de una estación a otra en un solo momento.
Al igual que esta historia, quiero compartir con ustedes otra más que está en Juan 11. Juan 11. ¿La tenemos? Juan 11. La muerte de Lázaro. Leamos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Vamos al versículo 11. Dicho esto, les digo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Al 32 vamos. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Hasta ahí. Esta es otra de las historias que la leí no sé cuántas veces, encontrando y dándome cuenta de cada detalle, de cada respuesta de Jesús. Y lo primero que pude notar es que cuando las hermanas le mandan a decir a Jesús que su amigo, al que él ama, está muerto, que está enfermo, Jesús le dice, Jesús se queda 2 días más en el lugar en el que estaba. Y hermanas, Dios a menudo tiene que demorar su trabajo en nosotros para alcanzar algo. Muchas veces sus propósitos solo se alcanzan en ese tiempo de espera, en ese tiempo de tormenta. Amén. Y Jesús tuvo que esperar que Lázaro muriera para que su milagro pudiera tener el efecto completo. Si Jesús hubiese ido a sanar a Lázaro, tal vez no hubiese tenido tanta importancia periodística, decía yo, o al otro día en los periódicos de Judea no hubiese salido en primera plana el milagro de Lázaro. Entonces, él tuvo que ajustarse a los propósitos de Dios. Pero ¿qué pasó con Marta y con María cuando Jesús nunca llegó y Lázaro murió? Y dijo, me imagino que dijeron, ¿por qué Jesús nunca llegó si él amaba a Lázaro? Y me imagino que Marta y María
habrían llorado no sé cuántos días, ella llevaba 4 días muerto. Y la verdad yo no veo aquí a un Jesús apurado que cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo salió corriendo. La verdad que parece que como que el reloj de Dios estuviera sincronizado en otra hora, porque Jesús no está apurado aquí. Y la verdad, Él no llega tarde. Me imagino que para Marta y María Él llegó tardísimo, pero simplemente Él llega a tiempo. Y la muerte y la resurrección de Lázaro tenían un solo propósito, y está en el versículo 4, que lo pueden leer, que dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado con ella. Ese era el único propósito de la muerte y la resurrección de Lázaro. Y hermanos, el único propósito de ese invierno por el que habías pasado, por el que estás pasando, de esas pruebas, de esos problemas, de esas lágrimas, de esas hojas secas, de cualquier preocupación por la que estés pasando, el único propósito es el que está en ese versículo, y es hacer manifiesta la gloria de Dios. Lázaro literalmente volvió a nacer. Me imagino que él tuvo que ir a cambiar su cédula, en su cédula la fecha de nacimiento, porque él de verdad volvió a nacer. Y bueno, cuando Jesús llega, Marta le dice, ¿qué es lo primero que le dice? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué le dice Jesús? Marta, Lázaro va a resucitar. O sea, Jesús se le adelanta y le cuenta lo que va a pasar, pero parece que Marta no escuchó. Y cuando Jesús da la orden que muevan la piedra, Marta habla de nuevo y le dice, Señor, ya lleva 4 días muerto, o sea, está en proceso ya de descomposición. Y Jesús, con una paciencia tremenda, porque Marta seguía buscándole la lógica y seguía cuestionando lo que Jesús estaba haciendo, y Jesús le responde ya con una pregunta. Ay, Marta, ¿qué no te he dicho? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es ahí donde dice Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucita. 4 días llevaba Lázaro muerto. ¿Cuántos días llevas tú sin sonreír sinceramente? ¿Cuántos días, semanas o meses sientes que en vez de mejorar las cosas van empeorando? Sientes que Dios tal vez no está escuchando tu oración, pero en esta mañana, ¿quiénes creen que Dios puede remover esa piedra? Amén. Y así como Lázaro, amén, todo aquello que te quita el sueño, todo aquello que te está estorbando tu felicidad, Dios puede removerlo, porque cuando Dios da la orden, ni la muerte se rehúsa. Amén. Y yo les decía que nuestro gozo no puede depender de lo que tenemos. Nuestro gozo no puede depender también de lo que no tenemos. Yo les decía a los jóvenes que cuando a un niñito le dan un juguete o un chupete, un dulce, los niños se alegran, pero si se lo quitan se ponen a llorar. Son así los niños, viven por emociones. Pero Dios te dice, tú ya no eres un niño. Yo quiero que aprendas a amarme cuando tu familia está unida y cuando no. Cuando tienes para comer y cuando no. Quiero que tu gozo no dependa de lo que tienes. Y recordaba una canción de Jesús Adrián Romero que dice que cuando conocemos el corazón de Dios, nuestros sueños se desbaratan. Yo decía, es verdad, cuando uno conoce el corazón de Dios, nuestros sueños se desbaratan por completo. Suena feo, la verdad, pero es mucho mejor, porque es verdad, todos nuestros planes cambian, porque nos damos cuenta que sus planes son mucho más grandes de los que nosotros teníamos. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, tenía unos 15 o 16 años,
no recuerdo, bueno, hace poquitito. Nuestro uniforme, que era con falda, cuando teníamos actos especiales había que usar tacos. Entonces, como yo no podía usar zapatos altos, recuerdo que mis amigas se quejaban porque no les gustaba el uniforme y yo las veía hermosas. Yo deseaba ponerme esos tacos y de verdad me dormía soñando y deseando que a la mañana siguiente yo pudiera encontrar esos tacos al pie de mi cama y poder ponérmelos. Y ahí me di cuenta que esta canción tenía razón, porque cuando conocí el corazón de Dios, esos sueños cambiaron y se hicieron mucho más grandes. Amén. En minutos Dios puede pasarte de una estación a otra. Le dijeron a Jesús: tardaste mucho, ya está muerto. ¿Qué vas a hacer con un muerto? Y en un versículo del mismo capítulo dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de resurrección? Amén. Y manifiesta su poder cuando algo se ha muerto. Y si el diagnóstico no ha cambiado, si tu problema sigue ahí, si aún sigues viviendo en esa tormenta, en esas nubes negras, no temas, porque Él te está preparando para algo especial. Mira, Ezequías estaba muy enfermo y el profeta Isaías viene y le dice: el Señor me dice que arregles tu casa porque te vas a morir. Y se va. Ezequías se queda llorando y le dice: Señor, yo he andado con un corazón íntegro, te he agradado, he hecho lo recto delante de ti, te he servido. Y de repente Isaías no llevaba ni media cuadra caminando cuando el Señor le habla de nuevo y le dice: regrésate. Isaías se regresa y le dice: Ezequías, el Señor me ha dicho que ha escuchado tu oración y ha visto tus lágrimas. No solamente te va a sanar, sino que va a aumentar 15 años a tu vida. Solo el poder de Dios puede hacer eso. El invierno de Isaías, de Ezequías, en ese momento terminó. En ese momento llegó la primavera para Ezequías. Dios cambió en un segundo su estación. Él restauró sus sueños. Así que no renuncies a esos sueños que Dios te ha dado. Si Él lo hizo con Jairo, con Lázaro, con Ezequías, hoy Él puede hacerlo contigo. Miren, al empezar el año uno se pone metas, propósitos, uno le hace promesas a Dios. Uno dice, al empezar el 2014, tal vez uno dijo: este año sí, en cualquier aspecto de nuestra vida. En este año sí hago mi devocional, en este año sí hago dieta, en este año sí voy a estudiar y voy a tratar de ser la mejor alumna en mi clase, voy a dejar de ver tanta televisión. No sé, un listómetro le hacemos al empezar el año. Pero ¿qué pasa cuando los meses pasan y todo lo que te propusiste te das cuenta que no lo has cumplido? Porque son decisiones que uno toma al empezar el año. Todos son decisiones. Desde que te levantas, tomamos decisiones. Y esas decisiones determinan nuestro carácter. Las decisiones que tomamos a diario fortalecen o debilitan tu carácter. Todo lo que haces cuando tus padres no te ven, cuando en el trabajo tu jefe no te ve, cuando el pastor no te ve, todo eso con lo que alimentas tu mente, tu corazón, todo eso moldea tu carácter. Y empiezas mirando a un objetivo y de repente tu mirada se desvía. Y es muy fácil, se los digo de verdad, es muy fácil abandonar los sueños, abandonar las promesas, abandonar lo que te has propuesto, los milagros. Es muy fácil bajar los brazos y eso quiere el enemigo. Eso es lo que él más disfruta, porque lo que más quiere él es silenciar tu voz. Lo que más quiere él es detener tu alabanza. Él te dice: ya
Ya se está terminando el año, queda una semana. ¿Qué puedes hacer? ¿Para qué te esfuerzas? Espera que venga el 2015, que hagas otra lista y que no la vuelvas a cumplir. El enemigo te dice eso, te susurra a la oreja y te dice, ¿para qué te esfuerzas? ¿Y qué pasa cuando no cumplimos con lo que prometemos? Regresamos al lugar en donde salimos. Miren, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro negó a Jesús. Y después de que Pedro negó a Jesús, dice la Biblia que él fue a llorar amargamente. Me imagino que para Pedro ese fue un invierno tremendo porque Jesús le había dicho, Pedro, tú me vas a negar. Jesús se lo advirtió. Pedro cuando canta el gallo y Pedro, dice en la Biblia que Jesús y Pedro cruzan miradas. Pedro recuerda las palabras de Jesús y no solo las de él, sino las de él mismo. Porque él le dijo, no te voy a negar, yo pondré mi vida por ti. Y me imagino la culpa que tenía y el remordimiento que fue a llorar amargamente y no contento con eso. No solo fue a llorar, sino que regresó al lugar en donde había salido. Él regresó a pescar, a lo que él hacía, regresó a los botes, regresó a las redes. Jesús se lo había advertido. Versículos antes Jesús le dice, Pedro le dice, Jesús, ¿a dónde vas? Jesús le dice, Pedro, al lugar donde voy no me puedes seguir, pero me seguirás después. Luego Pedro lo niega, aunque Jesús se lo advirtió. Y Pedro, en vez de recordar las palabras de Jesús que se lo advirtió y decir, bueno, lo voy a seguir después, o sea, algo me habrá querido decir, no, él se dio cuenta que no cumplió con su palabra y regresó. Jesús le dijo, Pedro, yo sé que me vas a negar, yo sé que me vas a fallar, yo sé que eres débil y aún así te he amado. Yo sé que quiero que sepas que yo te amo cuando eres fuerte y también cuando eres débil. Mi amor por ti no cambia, mis sueños no se han movido, mis planes no han cambiado para ti. Y Jesús va a buscar a Pedro a ese lugar, después que él resucita, regresa y lo ve a Pedro pescando. Lo llama y no le pregunta a Pedro, ¿viste? Lo primero que te dije y lo primero que hiciste. Eso no le dijo a Pedro. Lo único que le preguntó fue, ¿me amas? Pedro le dijo, tú sabes que te amo. Y le dijo, entonces, hay una nueva oportunidad, Pedro. Anda y cuida mis ovejas. Anda y cuida mis ovejas porque de aquí vas a ir a predicar y en un solo día se convertirán 5,000. Un día no te recordarán como alguien que me negó. Un día te recordarán como alguien que sanaba enfermos con su sombra. Y un día te vas a dejar crucificar por causa de mi nombre. Esos son los planes y el futuro que Jesús tenía para Pedro. En ese momento, cuando Jesús le dio una nueva oportunidad, cambió totalmente el invierno de Pedro. Y cambió su estación a una hermosa primavera. Tal vez digas, es verdad, la falta de decisión, el miedo me ha hecho dejar de cumplir las cosas que me propuse en el año. Me ha hecho que desista de esos sueños que quería hacer, o me ha hecho volver a hacer lo que dije que no volvería a hacer. Esos hábitos ocultos, esos vicios que solo tú y Dios conocen. Y ese carácter que tú dijiste, voy a cambiar esta forma de ser mía, y no lo has cumplido. El enemigo sabe que tenemos autoridad delegada y sabe que cuando reconocemos que estamos en tormenta, Dios puede detenerla en un instante. Miren, 365 veces la Biblia dice no temas. Una por cada día. Porque como les dije, el miedo te paraliza. David, después del Salmo 51, no deja de escribir alabanzas a Dios ni salmos. Él continúa porque él se dio cuenta que tenía que volver a empezar. Moisés, asesino, fugitivo, lleno de miedo, de repente la zarza arde y Dios le dice, vuelve a florecer todo en tu vida.
y aquel muchacho tartamudo se convierte en un libertador y Dios cambia su estación. Así que hoy te dice Él, ¿tienes miedo? ¿Tienes temor? Bueno, si tú hoy reconoces que tienes miedo, tienes temor, Dios te va a decir, vamos a enfrentarlo. Él no va a quitar aquello a lo que le temes. Miren, hace algunos meses, cuando sentí una molestia en mi salud, estando en el trabajo, me dio tanto temor porque en un momento, cuando sentí esta molestia, se cruzó por mi mente todo lo que un día los doctores me dijeron. Así, fue como una película y recordé todo lo que yo había cancelado en mi vida. Y por un momento me dio miedo de que todo eso se cumpliera. Y Dios me dijo, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo de dejar de caminar? O algo así, ¿tienes miedo que lo que ellos te dijeron se cumpla? Entonces vamos a enfrentarlo. En ese momento, Él me dijo como a Jairo, no temas, cree solamente. Y cuando la duda regresaba y quería seguir cuestionándolo y buscando mi lógica como Marta, Jesús me respondía y me decía, Evelyn, ¿qué no te he dicho? Que si crees, verás la gloria de Dios. Y es verdad, Él no ha quitado eso que me daba miedo en mi vida, pero Él me dijo, vamos a enfrentar ese miedo. Él no dice que si tienes miedo al fuego, Él va a quitar el fuego. Él dice, no te quemarás. Él no dice, tienes miedo al agua, no voy a quitar el agua, no. Él dice, no te hundirás. Le tienes miedo a los problemas, a las pruebas. Él no dice, no va a haber pruebas. Él dice, yo estaré contigo siempre. Amén. Dios va a hacer que enfrentes ese miedo y pon la mirada sobre lo que va a ocurrir positivamente. Hoy declara que tu año, aunque falta una semana, se termina en victoria. Y declara eso, que todos esos pensamientos se vayan de tu mente, porque dice el Señor, pensamientos de bien tengo para ti. Y miren, nunca imaginé yo estar aquí un domingo compartiendo su palabra. Al empezar el año, la verdad, los primeros meses me sentía así, como todos los ejemplos que mencioné anteriormente. Yo estaba de verdad en un invierno total, en una tormenta. Y cuando pasó esto con mi salud, al principio del año también, yo pensaba que todo estaba bien. Pero, ¿qué le respondes a un doctor cuando te dice disfruta lo poco que te queda? En ese momento, mis sueños, como los de Jairo, como los de Ezequías, murieron. En ese momento murieron. Y ahí fue cuando Dios puso estas historias, estos versículos, y me dijo, yo soy un Dios de resurrección. Él levantó inmediatamente sus sueños y los hizo mucho más grandes. Ahora son más grandes y aprendí a creerle. Él me dijo a mí, y hoy quiero decírselo a ustedes porque sé que Dios también les habla a cada uno de ustedes que tienen una prueba, tal vez una preocupación, se sienten que también están en un invierno. Él les dice, hermanos, iglesia mía, yo no hago cosas a medias. Si yo les di un sueño, es para que se cumpla. Y bueno, la verdad, los doctores no tienen explicación de por qué aún hay fuerzas, de por qué aún hay vida. Ellos no saben por qué, y se los digo de verdad, porque he visto muchos y no encuentran explicación. Yo la encontré hace mucho tiempo y está en el versículo 4 que leímos, que esto no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Amén. Hoy Dios puede dar un giro a tu vida.
Hoy Dios puede cambiar esa estación por la que estás pasando, aunque falte poco por terminar el año. Hoy Dios puede secar esas lágrimas, hoy puede restaurar esos sueños, hoy puede levantar todo aquello que el enemigo derrumbó y quitar eso por lo que has venido preocupado. El Señor dice, yo conozco todo de ti. El Señor dice, para mí no hay nada oculto. Lo que iniciamos juntos lo vamos a terminar. Y te vas a dar cuenta al final que todo valió la pena. Yo tengo tu futuro en tus manos, dice el Señor. Y hoy quiero que muevas esa piedra, dile el Señor. Todos aquellos que quieran reconocer que necesitan que Dios haga un milagro en tu vida. Dios, en esos momentos de lágrimas, cuando no paraba de llorar, Él puso en mí una canción que me levantó. Todos aquellos que quieran que el Señor haga un milagro en su año, quiero que se pongan de pie, con sus ojos cerrados, y escuchen esta alabanza. Quiero que le digan, Señor, hoy mi año termina en victoria. Hoy cambias mi estación y me devuelves esos sueños. Con sus ojos cerrados, hermanos, quiero que escuchen esta alabanza. Le diga, Señor, así como Jairo, como Ezequías, como a Lázaro, como a Pedro, hoy quiero que cambies mi estación. Hoy quiero que devuelvas esos sueños, todo lo que un día se perdió. Maestro, necesito un milagro, transformado en mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, estoy tratando de enterrar mi alegría, intentando ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz, como aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tú tienes el poder. Necesito tanto de un milagro.